Vuelta 1, curva 4. El ruido estruendoso de los motores se mezcla con el sonido seco del impacto cuando Charles Leclerc toca a Checo Pérez en el primer giro. El mexicano pierde el control, su coche rosa trompea y queda completamente de espaldas, aislado y último en la carrera, enterrado en el fondo de la parrilla. En ese instante toda la esperanza parece haberse fumado, como si el destino hubiese decidido cerrar la puerta a su primera victoria en la Fórmula 1. Para muchos, esa fue la señal inequívoca de que la noche de Checo estaba arruinada, que su oportunidad se había fumado en el polvo del asfalto. Pero la historia que estaba a punto de escribirse en el circuito de Sakir sería diferente, porque de las cenizas de ese trompo surgió una de las remontadas más legendarias que este deporte haya visto jamás. En poco más de una hora ese mismo piloto, con ese mismo coche, con el peso de años de espera sobre sus hombros, cruzaría la línea de meta en primer lugar, ganando por primera vez en su carrera 190 y escribiendo una página imborrable en la historia del automovilismo. Para entender por qué esa victoria fue mucho más que un simple triunfo en pista, debemos mirar hacia atrás, hacia el camino arduo y lleno de obstáculos que Sergio Checo Pérez tuvo que recorrer para llegar hasta allí. Porque esa noche no fue un destello aislado, sino el resultado de una década entera de lucha constante, de momentos en los que parecía que todo se derrumbaba pero él se levantaba una vez más. Su historia empieza mucho antes de que el mundo le pusiera atención, cuando un joven piloto mexicano con poco apoyo pero con un talento descomunal se abría paso en categorías menores, soñando con un día llegar a la Fórmula 1. Checo Pérez debutó en la máxima categoría en 2011, pilotando para Sauber, un equipo modesto sin la estructura ni el presupuesto de los grandes. Pero lo que le faltaban recursos lo compensaba con una habilidad extraordinaria para cuidar los neumáticos y sacar lo mejor de un coche que no era el más rápido. En cada carrera mostraba una cabeza fría en la toma de decisiones, un talento especial para gestionar las carreras desde el primer hasta el último giro, aprendiendo a ser paciente cuando era necesario y agresivo cuando la oportunidad llamaba. Aunque no era el piloto más veloz en clasificación, su consistencia y talento lo hacían un rival respetado dentro de la pista. Su siguiente paso fue Force India, un equipo aún más pequeño pero que le dio la oportunidad de brillar. Allí Checo se ganó el apodo del maestro de la gestión de neumáticos, capaz de realizar estrategias que parecían imposibles, adelantando a pilotos con coches superiores y conquistando podios inesperados. Pero a pesar de sus hazañas, la victoria seguía siendo esquiva y la Fórmula 1 a menudo parecía ignorar su talento, privilegiando a los pilotos con mejores coches o apellidos famosos. Checo era el piloto que nadie terminaba de ubicar en la lista de los ganadores, siempre un paso atrás, pero nunca fuera de la pelea. Durante casi una década, Sergio aprendió a lidiar con la frustración de estar tan cerca y no poder tocar la gloria, de escuchar no cuando pedía oportunidades y de competir sin el respaldo que otros pilotos tenían. Pero su resiliencia era su mayor arma y nunca perdió la confianza en que la oportunidad correcta llegaría. Y entonces llegó 2020, un año que parecía estar marcado por la mala fortuna, justo cuando el Racing Point RP20 apareció como un coche competitivo capaz de pelear con los mejores. Llegó la noticia que lo dejó sin asiento para la temporada siguiente. Sebastian Vettel sería elegido para ocupar su lugar, dejando a Checo sin contrato y con el futuro en la cuerda floja. Muchos habrían tirado la toalla, pero no él. Sabía que aún tenía mucho que demostrar y que esa carrera en Sakir sería su carta de presentación definitiva. Sakir, un circuito técnico y rápido, que bajo la noche se convertiría en el escenario perfecto para la hazaña. La ausencia de Lewis Hamilton por COVID y la llegada de George Russell a Mercedes abrían una carrera imprevisible, con un terreno fértil para quienes supieran manejar la presión y aprovechar cada error. Checo comenzó la clasificación firmando una gran cuarta posición, demostrando que tenía el ritmo para pelear por la victoria, pero en la cuarta curva todo cambió cuando Leclerc lo tocó y lo mandó al fondo del pelotón. Desde ese momento su única opción era la remontada. Sin perder la compostura entró a boxes para cambiar neumáticos y empezó a recuperar posiciones vuelta a vuelta. Lo que siguió fue una exhibición de manejo preciso, agresividad controlada y estrategia impecable. Checo pasó a uno de sus rivales sin cometer errores, con una mezcla perfecta de paciencia y audacia. Avanzó de la 20ª posición a la 17ª, luego de la 13ª a la 9ª, siempre subiendo, siempre atacando, enfrentando a pilotos y equipos con mejores máquinas y mayores recursos. Su capacidad para cuidar los neumáticos y mantener un ritmo constante lo mantenía en la lucha, mientras que al mismo tiempo el equipo Mercedes cometió un grave error en los boxes.
intercambiando los neumáticos de manera equivocada y dando oportunidad a Checo para colocarse al frente. Con el liderazgo en sus manos, el mexicano tuvo que defenderse de la presión feroz de George Russell, que con un Mercedes campeón del mundo y neumáticos nuevos venía a toda velocidad en su persecución. El duelo fue intenso y apasionante, con Checo resistiendo con cada curva, cada frenada y con una concentración que rayaba en lo sobrehumano. La carrera se convirtió en una batalla mental y física, donde cada segundo valía oro. Y entonces, cuando parecía que la lucha por la victoria se extendería hasta el último instante, la fortuna sonrió una vez más. Russell pinchó un neumático y Bottas quedó fuera de la pelea. Así Checo cruzó la meta primero, conquistando la victoria que tanto había esperado y merecido. Esa victoria fue mucho más que un trofeo o una bandera a cuadros. Fue la celebración de una carrera llena de perseverancia, de resistencia y de pasión. En el podio, con lágrimas en los ojos y la bandera mexicana ondeando sobre sus hombros, Checo lloró no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que alguna vez han tenido que luchar para hacerse un lugar en el mundo. Fue un momento que resonó en México y en toda América Latina, un triunfo que inspiró a millones y que cambió para siempre la percepción de Checo Pérez en el mundo del automovilismo. Lo que vino después fue la recompensa lógica para un piloto que nunca dejó de creer. Red Bull lo llamó para darle un asiento en uno de los equipos más competitivos, brindándole finalmente la máquina para pelear no solo carreras, sino títulos mundiales. Desde ese momento Checo acumuló victorias, podios y puntos claves que ayudaron a su equipo a conquistar campeonatos de constructores y a mantenerse en la cima del automovilismo mundial. En 2022 y 2023 se consolidó como subcampeón del mundo, siendo el único piloto capaz de desafiar la supremacía de Max Verstappen, su compañero de equipo y campeón defensor. Aunque su camino no ha estado exento de críticas y momentos difíciles, Checo ha demostrado una y otra vez que su talento y determinación lo mantienen entre los mejores del mundo. Hoy sigue siendo un símbolo de lucha y perseverancia, un referente para millones que ven en su historia una inspiración para nunca rendirse, para seguir adelante pese a las adversidades, porque aquella noche en Sakir no fue un milagro fortuito, sino la confirmación de una verdad poderosa. Cuando te quitan todo, cuando te dicen que ya no hay lugar para ti, es precisamente cuando tienes que ser más fuerte y demostrar que eres capaz de lo imposible. Y esa noche, el mundo dejó de ver a Checo como un buen piloto y comenzó a verlo como lo que siempre fue, un verdadero ganador. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más vídeos como este.